Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí, maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos, bienvenidas a a este tema que vamos a ver el día de hoy. De igual manera, de la materia de metodología de la investigación. Vamos a ver propiamente, pues, a qué se refiere lo que es todos los marcos, sobre todo los marcos teóricos, que obviamente estos pues forman parte, son un elemento importante dentro de lo que es el protocolo de investigación, en donde pues vamos a especificar todo, como su nombre lo dice, ¿verdad? Toda la teoría que nos va de cierta manera ayudar a justificar, a entender un poco más el tema que nosotros hayamos elegido para realizar nuestra investigación. Pero obviamente, bueno, dentro de todo este marco teórico, se clasifican estos marcos, se clasifican. Vamos a ver qué tipos de marcos son, qué otros conceptos van dentro, ¿verdad? De toda esta teoría que va a conformar todo este apartado dentro de del protocolo de investigación para, bueno, pues poder entender estos conceptos y, bueno, pues también que nos ayuden, ¿verdad? A lo que es la elaboración de la actividad que nos corresponde realizar en esta semana, ¿ok? Entonces, bueno, esta sesión está siendo grabada para aquellos que no puedan estar conectados en este instante. Va a ser compartida por medio de la plataforma. Asimismo, también esta presentación se les voy a compartir por medio del apartado, bueno, pues de lo que viene siendo la parte de
recursos. Ahí lo van a poder encontrar, el enlace a esta presentación para que la puedan descargar. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a dar inicio a la sesión. Déjenme nada más, bueno, espero, yo creo que ya son todos los que pudieron conectarse. Y bueno, pues vamos a ver. Como les comentaba, el tema del marco, ¿verdad? De lo que es propiamente el marco teórico que engloba pues toda la teoría, todos los conceptos en relación pues como su nombre lo dice, teoría pero relativa a todo lo que habla en cuanto a lo conceptual, ¿verdad? De que debe de venir definiciones que nos deben de explicar pues el tema que nosotros hemos elegido. Propiamente este elemento que les comentaba, ¿verdad? Que es del protocolo de investigación, forma parte del protocolo de investigación, va a ser pues digamos, ese resultado de lo que es la investigación de la idea y del planteamiento del problema. Ya una vez que tengamos claro qué es lo que vamos a investigar, pues digamos, este va a ser ese manos a la obra de la investigación, en donde básicamente lo que vamos a analizar, pues es ver, ¿verdad? Todo este tipo de teorías que existen sobre el problema que vamos a investigar y bueno, pues también incluye todo lo que son los trabajos e investigaciones que ya existen y bueno, todos los demás antecedentes sobre lo que se va a desarrollar pues nuestra investigación. Aquí, bueno, pues nos vamos a referir a todas esas fuentes de consulta teórica de las cuales pues vamos a poder disponer esto sobre el problema que vamos a investigar. Y bueno, estos marcos se dividen, hay una clasificación, ¿verdad? Dijimos que, bueno, los marcos propiamente la investigación, pues permiten a nosotros como investigadores el poder definir esos elementos relacionados con el objeto de estudio. Y aquí, por ejemplo, tenemos a lo que vienen siendo los marcos de referencia. Estos pues van a ser todo ese conocimiento previo que, bueno, va a tener el investigador sobre la temática que, bueno, va a estar estudiando. Tenemos también lo que es el marco teórico, el cual aquí esto se va a referir propiamente a las teorías o enfoques teóricos o investigaciones que, bueno, pues se van a estar sustentando en cuanto a lo que es el estudio que se va a llevar a cabo. Y bueno, pues esta sería propiamente la función específicamente de este marco teórico. Es el que va a encuadrar o enmarcar ese camino que va a seguir la investigación. Van a ser esas teorías, enfoques teóricos seleccionados que, bueno, tienen que ser muy importantes o relevantes dentro del campo de estudio que vamos a estar indagando. Y bueno, para cualquier tema existen teorías o estudios reconocidos que van a ser pues esa base para pues cualquier tema que vamos a nosotros a estudiar. También está lo que viene siendo el marco conceptual, el cual, pues como su nombre lo indica, van a ser todos esos conceptos, todas esas definiciones, características, entre otros aspectos que, bueno, van a constituir esa base teórica de la problemática que vamos a estar estudiando. Y el marco histórico, que, bueno, pues este va a establecer la evolución del objeto de estudio, describiendo, bueno, pues su historia, desde sus orígenes hasta lo que es el momento actual. Entonces, vamos ahora a ver cada uno de ellos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del marco de referencia, como dijimos, pues nos va a ayudar, nos va a permitir el poder pues prevenir, ¿verdad? Ciertos errores detectados en otros estudios nos va a servir como guía
a nosotros los investigadores a proveer ese marco para lo que es la interpretación de los resultados. Y bueno, pues cuando realizamos nosotros una investigación, pues es necesario tener una referencia. Y esto pues lo va a constituir el análisis de los artículos de investigación o investigaciones, ¿verdad? Em, los cuales a su vez pues tienen como referente una determinada teoría. Entonces aquí va a consistir en revisar de una manera crítica pues todo lo que es la bibliografía que analiza el tema de estudio que nosotros hemos elegido. No va a ser una revisión de toda la literatura, porque bueno, pues no podemos nosotros revisar todo lo que pueda existir, sino más bien sería ese tipo de fuentes bibliográficas o literatura pertinente al tema exclusivamente, ¿verdad? Puede ser una reseña de lo que otros investigadores pues hayan encontrado también al realizar, bueno, pues investigaciones también sobre pues los mismos problemas planteados. El otro tipo de marco es el llamado marco histórico. Aquí, como decíamos, el marco histórico de investigación, pues va a ser esa sección de ese trabajo de proyecto de investigación que lo que tiene es como intención el poder describir el momento en la historia en el cual pues va a estar inmerso ese objeto de estudio. eh, Obviamente el tema que vamos a tratar y bueno, pues va a establecer este marco para bien de poder entender el origen de ese objeto de estudio, cómo ha sido su evolución y cómo ha sido su influencia, ¿verdad? Entonces, a la hora de definir nosotros este marco, pues se tiene que tener en cuenta aspectos como la sociedad, la economía, la política, las creencias religiosas que se practicaban, ¿verdad? Y bueno, para ello podemos recurrir a fuentes confiables que den la información necesaria, tanto contemporáneas de la época, ¿verdad? En cuestión, como pues también otras investigaciones que se hayan realizado. Entonces aquí con estos datos, pues lo que pasaría sería que el investigador pues va a ser capaz de interpretar y analizar este hecho que se está estudiando de una manera pues más objetiva, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que algunos autores incluyen también un análisis, digamos, retrospectivo del asunto que se está investigando y bueno, por lo tanto es muy importante establecer con precisión el límite temporal de ese objeto de estudio que estamos nosotros, pues en este caso, realizando. El marco teórico aquí, bueno, pues la función propiamente, ¿verdad?, general de este tipo de marco es el acondicionar esa información científica que existe sobre lo que vamos a investigar para bien de poder tener pues ese conocimiento científico nuevo, ya que pues nos sirve para no cometer errores en nuestro estudio a desarrollar o bien poder prevenirlos de ser posible. Y bueno, pues nos va a dar guías de cómo poder hacer nuestro estudio o a dónde dirigirlo. Es decir, nos va a dar una especie de clave o de claves de referencia para poder interpretar los resultados que, bueno, se vayan obteniendo en la investigación. Y bueno, también nos va a ayudar a centrarnos en el problema que estamos estudiando y a no desviarnos de él. Nos va a ayudar a elaborar pues más adelante lo que vienen siendo las hipótesis, a descubrir también pues nuevo conocimiento científico y en general pues va a ser donde vamos a alimentar de información lo que es el inicio de la investigación, pues para ir dándole cierta forma a lo que pretendemos nosotros pues realizar, ¿sí? Entonces, en cuanto a las funciones, como dijimos, bueno, pues pretende el poder a lo mejor reformular o precisar la pregunta inicial. Partimos a lo mejor de una pregunta, de un planteamiento, de un problema, pero ya con la teoría la cual nosotros hayamos investigado y estudiado, pues a lo mejor podemos replantear o reformular esa pregunta inicial para darle una mejor construcción, ¿verdad? Y asimismo, pues también el poder fundamentar las hipótesis sobre las cuales pues vamos a construir nosotros una posible respuesta. Recuerden que las hipótesis es esa, pues digamos, respuesta tentativa al problema que nosotros hayamos planteado.
Pero obviamente, bueno, pues es una respuesta tentativa y más bien cuando nosotros ya hayamos investigado en fuentes confiables con respecto al tema, ¿verdad? ¿Qué otras investigaciones ya han abordado ese tema de investigación? Bueno, pues también nos va a ayudar, ¿verdad? A poder entender un poco más en relación a ese problema y bueno, con esto poder fundamentar pues esta respuesta, ¿verdad? Que nosotros estamos planteando de manera tentativa para bien de poder formularla pues de una manera más coherente, ¿ok? Bueno, dentro de lo que es la construcción del marco teórico, pues bueno, se tienen que tener en cuenta pues cierta estructura lógica para bien de poder incluir dentro de todo lo que es esta teoría, pues ciertos conceptos, ¿verdad? Relativos a todo lo que va a ser el tema y los conceptos que vamos a tratar que hablen en relación al problema planteado. Y bueno, pues antes de eso, dentro de lo que viene siendo la estructura para poder elaborar un marco teórico, bueno, pues tenemos que tener ciertos antecedentes de la investigación, las cuales, como dijimos, pues van a ser aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guarden relación propiamente con el problema que pues estamos planteando, bases teóricas, las cuales pues van a reunir pues todo ese conjunto de conceptos, de modelos que van a constituir pues un cierto enfoque determinado que van a explicar el problema planteado. Y bueno, pues lo que son las bases conceptuales, que van a ser aquellos significados muy precisos de los conceptos principales, de las expresiones o variables involucradas, esto pues en el problema formulado. Em, También, bueno, pues, vemos que dentro de este marco puede también existir una exposición muy detallada de la teoría que se puede utilizar para definir el problema de investigación. Esto obviamente, pues, dependiendo del tipo de investigación que estemos nosotros, realizando, ¿verdad? Y bueno, pues, si así se realiza, si así se requiere, pues bueno, se deberían de presentar las teorías y hacer referencia a los autores y al contexto, pues, intelectual en el cual surgieron tales teorías, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy preciso en el uso de todo lo que son las terminologías y bueno, pues en mostrar la relación de los conceptos entre sí, utilizando citas textuales, bibliográficas y buscando dejar claro, pues, la reflexión del autor. Y también, bueno, pues lo que es la interpretación del problema bajo los términos de la teoría. Aquí debemos de describir y de comprender lo que es el fenómeno de investigación, buscando pues siempre enfocar el problema desde sus elementos y relaciones para poder hallar pues en este caso la naturaleza de la investigación. Y bueno, pues como les decía, dentro de toda esta teoría, que este apartado que se llama marco teórico, pues obviamente debemos de tener conceptos, debemos de manejar ciertas categorías, variables, indicadores, índices y subíndices. ¿Y cuáles van a ser todos ellos o para qué sirven cada uno de ellos? Bueno, en el caso de los conceptos, aquí va a ser esta especie, por ejemplo, de glosario de términos, ¿verdad? Y conceptuales, los cuales pues van a ser necesarios para bien de poder comprender pues todo el desarrollo de la investigación, ¿verdad? En el cual pues se debe de explicar qué autores y libros nos sirvieron para pues enmarcar de manera conceptual la investigación, brindando, bueno, pues soporte a sus puntos de vista, a sus procedimientos o a sus razonamientos base, ¿verdad? Entonces aquí obviamente como vamos a estar utilizando este tipo de conceptos, pues debemos de emplear citas, debemos de emplear referencias, explicaciones según resulte necesario en cada caso, ¿verdad? Y bueno, pues esta estructura se puede plantear libremente de manera que pues nos resulte lo más conveniente siempre y cuando, bueno, pues se cubran todo lo pertinente a lo que es la teoría en el desarrollo del trabajo de investigación. Las categorías aquí van a ser, por ejemplo,
pues todos estos elementos, ¿verdad? Que van a surgir pues a partir de la revisión del marco teórico y con estas pues vamos a definir qué y cuáles van a ser los conceptos que vamos a utilizar para poder explicar el tema de investigación. Aquí las categorías pues también van a ayudarnos a delimitar cuáles van a ser los límites y los alcances de la investigación. Es muy recomendable el poder identificar pues un máximo de categorías, así como un máximo, digamos, de subcategorías y bueno, de otra manera, bueno, la investigación se haría muy complicada de entender. Entonces, no debemos de perder de vista que la idea de identificar las categorías de análisis, pues es el reducir la realidad a conceptos claros, conceptos sencillos de comprender. Y bueno, pues estas suelen dividirse en subcategorías que nos permitan clarificar los conceptos que se van a estudiar. Entonces es muy importante remarcar que tales categorías pues deben de tener cierta validez teórica, es decir, deben de estar pues sustentadas en trabajos de investigaciones previstos que obviamente pues se han ocupado del problema. Por ejemplo, aquí tenemos un tema de investigación que nos habla con respecto a la certificación de las policías estatales en México. Entonces, si yo estoy proponiendo ese tema y necesito yo justificar o adentrarme o tratar de entender qué es certificación, ¿verdad? Esto obviamente dentro de pues lo que viene siendo la lo que viene siendo en México, ¿verdad? Y obviamente la certificación, pero de los policías. Bueno, pues, ¿qué temas serían los que yo tuviera que dividir para bien de poder entender este tema? Bueno, pues aquí nos proponen 4, ¿verdad? 4 categorías de análisis, en donde obviamente si estoy hablando de la certificación, pues tengo que entender con respecto a qué es el proceso de certificación. Y sobre todo si estoy hablando de los policías, pues cuál es el proceso de certificación de los policías, ¿verdad? Ahora bien, porque cuando se habla de certificación, pues obviamente se habla para bien de poder de cierta manera evaluar y poder saber, ¿verdad?, que estos policías que estamos nosotros, pues digamos, evaluando, pues son de confianza, ¿verdad? Porque pues ¿para qué entonces realizamos una certificación? Bueno, pues aquí podemos hablar con respecto a quiénes son los participantes, quiénes son los dictaminadores de la confianza en la certificación. Asimismo, si estoy hablando de pues los policías estatales en México, pues también a lo mejor convendría hablar cuál ha sido el avance en la certificación por entidad federativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me quiero enfocar, ¿verdad? Que pues sí es muy importante, obviamente, porque pues esto nos da la parte de nivel de confianza, ¿verdad? Se supone que en ese tipo de puestos, pues lo que se quiere, ¿verdad? Es de que sea un personal pues altamente calificado, pero a la vez confiable por esto, por cuestiones, pues, de la inseguridad, ¿verdad? En las cuales, pues, estamos viviendo actualmente. Entonces, sería interesante, a lo mejor, pues, qué tanto, tipos de, digamos, pues, de programas de certificación existen, esto por entidad federativa, si es que estamos hablando de México, ¿verdad? ¿Qué tanto tiene o qué tanto pues, digamos, le pone de atención o existe por ahí un programa de certificación en todos y cada uno de los estados de este país? Bueno, pues pudiéramos nosotros por ahí a lo mejor enfocar nuestra investigación, ¿verdad? Y bueno, pues también aquí viene relación, otra categoría, ¿verdad? Que habla con respecto a la relación entre el avance de la certificación y la seguridad. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que si aquellos policías certificados nos pueden, existe una relación entre los policías certificados contra lo que viene siendo la seguridad que pueda reinar en ese estado. No lo sabemos hasta que podamos realizar un análisis, ¿verdad? Pero
pues son teorías, ¿verdad? Que nosotros bien podemos integrar para bien de poder hablar con respecto a este tema, poder entender y poder enfocarnos a un tema específico, que en este caso el que se está proponiendo, pues es eso, la certificación de los policías estatales en México. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay otro tipo de conceptos llamados variables, los cuales pues van a ser todos esos elementos, características, atributos que deseamos nosotros estudiar en el problema planteado. Y bueno, pueden tomar diferentes valores, ya sean categorías, ya sean números. Y aquí el investigador, pues lo que debe de hacer es identificar esas variables que, bueno, pues van a ser esos elementos estructurales de las hipótesis, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, pues vamos a entender por variable a toda esa característica o cualidad de la realidad que pues va a ser susceptible de poder asumir diferentes valores. Y bueno, pues las variables presentan características fundamentales que son características observables de algo y son susceptibles de cambio. Y bueno, pues por su naturaleza podemos distinguir variables cuantitativas, que son las que sus elementos de variación pues van a tener un carácter numérico, cualitativas que van a ser pues las que los elementos de variación describen ciertos atributos o propiedades de los procesos. Las variaciones que describen pues van a ser de tipo nominal y ocasionalmente ordinales. Por ejemplo, cuando hacemos la especie de, digamos, de consultas, de entrevistas, de cuestionarios, de encuestas. En los tipos de variables pueden ser cuando preguntamos, pues, qué tipo de sexo es, la ocupación, qué religión tiene, etcétera. Pueden ser también continuas cuando pueden adquirir un valor infinito, pueden ser enteros o fraccionarios. Por ejemplo, cuando también dentro de las encuestas preguntamos por la edad, a lo mejor por la temperatura, la talla, etcétera, obviamente dependiendo del tema, ¿verdad? Y bueno, pueden ser discretas que se hayan restringidos a determinados valores dentro de su rango o sean valores fijos no divisibles, es decir, que aumenten o vayan disminuyendo a saltos. Por ejemplo, también dentro de las encuestas, cuando preguntan, por ejemplo, cuando nos hacen el censo, ¿verdad? Pues si preguntan que cuánto número de habitaciones, cuánto número de hijos tenemos, ¿verdad? Cuando realizan el censo de población. Entonces, según la posición a la relación que une una variable o dos o más, también se puede clasificar como variable dependiente, que son las que van a designar pues las variables de explicar los efectos o resultados respecto a los cuales pues queremos buscar el motivo, la razón, y las independientes, que bueno, van a ser esas variables explicativas cuya asociación o influencia en la variable pues va a depender y se va a pretender descubrir. Por ejemplo, si en una investigación nosotros queremos ver algo relativo a la actividad agrícola, y bueno, pues sabemos, ¿verdad? Nuestro concepto, pues sería, tenemos que definir qué es una actividad agrícola, ¿verdad? Porque recuerden que cuando se realiza una investigación, vamos a partir, ¿verdad? De que, pues, tenemos que explicar, ¿verdad? Todos y cada uno de los conceptos importantes, porque, pues, bueno, no sabemos qué tipo de lector es el que vaya a estar queriendo abordar y leer parte de nuestra investigación. Entonces, siempre se deben de incluir, para eso existen los famosos glosarios, ¿verdad? Porque no vamos a ponerlo todo, digamos, explicado dentro del texto, sino más bien lo vamos a poder incluir dentro de lo que viene siendo el glosario, pero bueno, pues tenemos que tener este tipo de información. Entonces, al hablar de la actividad agrícola y definirla como una variable, pues la podemos definir como una variable. ¿Por qué? Porque aquí en su concepto nos dice, ¿verdad?, que es una actividad económica que está fundamentada en la explotación del suelo, de los recursos que éste origina, y bueno, pues, ¿cuál pudiera ser, algún indicador? Pues, a lo mejor la actividad agrícola que se realiza en cada uno de los municipios, ¿verdad? De todo un país. ¿Y qué índice pudiéramos nosotros,
utilizar para bien de poder ver, pues a lo mejor ya a manera cuantificable, ¿verdad? Información relativa a esa variable, pues pudiera ser, oye, bueno, pues actividad agrícola, pues si ese municipio, ese país, qué tanto produce en cuanto a cereales, frutas, vegetales, madera, café, tabaco, granos, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Lo que viene siendo la operacionalización de las variables, que viene siendo el poder pasarlas pues de un nivel abstracto a un nivel en el cual nosotros podamos observar, ¿ok? Y bueno, también están los elementos llamados indicadores. Estos pues van a ser esas herramientas que nos van a ayudar para clarificar, para definir de una manera pues más precisa pues ciertos objetivos, sus impactos y van a ser esas medidas verificables de cambio de resultado y van a estar diseñadas para bien de poder contar, bueno, con un estándar contra el cual vamos a poder evaluar. Vamos a poder estimar o vamos a poder demostrar el progreso, esto con respecto pues a ciertas metas establecidas y bueno, pues nos van a facilitar el reparto a lo mejor de insumos, de lo que se está produciendo, los productos y bueno, pues también alcanzando los objetivos. Entonces, vamos a ver que deben de ser específicos, deben de estar vinculados con ciertos fenómenos económicos, sociales, culturales o de otra naturaleza sobre los que se pretenda pues actuar. Y bueno, se debe de contar con objetivos y metas claros para bien de poder evaluar pues qué tan cerca o lejos nos vamos a encontrar de los mismos y poder obviamente pues proceder con lo que es la toma de decisiones pertinente. Entonces deben de ser explícitos de manera que, bueno, su nombre sea suficientemente como para poder entender si se trata de un valor absoluto, un valor relativo, de una tasa, de una razón, de un índice, así como a qué grupo de población, sector económico o producto se refiere. Y bueno, si la información pues es global o está a lo mejor desagregada, ¿verdad? Por sexo, por edad, por años, región geográfica, etcétera, ¿verdad? Otros elementos que también debemos de incluir dentro de todo lo que viene siendo la teoría, pues van a ser los índices, los subíndices. Estos índices deben de ser muy detallados, deben de contener pues cada tema y subtema que se tenga que, se necesite poder describir. Esto como parte de las consideraciones teóricas del trabajo de investigación. Y bueno, este proceso debe de abarcar los antecedentes de la investigación junto con la parte teórica o conceptual, que hemos estado por aquí mencionando. El establecimiento de los supuestos teóricos, bueno, pues recordemos, ¿verdad?, que partimos de al plantear lo que viene siendo la hipótesis, que recordemos que es una proposición o enunciado que se considera cierto, ¿verdad?, de entrada, aunque, bueno, pues todavía no podamos nosotros probarla pues, tenemos que partir, ¿verdad?, de este tipo de proposición, de este supuesto, teórico, ¿verdad?, digamos, apoyarnos de la teoría que existe para bien de nosotros poder plantear, pues, esa hipótesis, ¿verdad? Recordemos que la hipótesis constituye esa especulación, esa conjetura, ¿verdad?, la cual, bueno, obviamente, pues, va a estar carente de confirmación, mediante la experiencia. Y bueno, pues estas se pueden plantear con mayor o menor basamento en lo real, pero nos van a ayudar a servir como un primer paso a la investigación, la cual ya cuando se realiza la investigación, pues lo que va a buscar, lo que pretende es poder demostrarla o refutarla, ¿verdad? Pero pues debe de hacerse esto mediante una evidencia, por ejemplo, empírica o mediante una cierta argumentación sustentada, ¿verdad? Dependiendo obviamente si vamos a estar ante una investigación cuantitativa o cualitativa. Entonces, esa hipótesis que dijimos que es una formulación provisional, pues al probarse ya pasaría a ser un enunciado verificado o demostrado. Entonces, la formulación de la hipótesis
es central además en lo que viene siendo el método científico, cuya serie de pasos, pues bueno, nos permite someter la prueba, refinarla y finalmente, pues formular una interpretación científica que nos sirve de sustento para poder entender, pues lo que viene siendo la realidad, ¿verdad? Entonces, eh, sí partimos de la proposición, partimos de esa explicación tentativa, pero por eso es que es necesario, ¿verdad? El poder tener detrás de todo lo que es esa investigación un sustento teórico, el cual pues obviamente lo conforma estos marcos o este marco teórico, ¿verdad? Que nos va a ayudar pues a poder entender y comprender y poder al momento de realizar pues el análisis si efectivamente se comprueba es real la hipótesis, ¿verdad? ¿Es verdadera o es nula, verdad? Y bueno, pues también las teorías van a estar, también podemos basarnos, ¿verdad? En teorías, como les digo, depende también del tipo de investigación el cual estemos planteando. Aquí la teoría pues está constituida por todo ese conjunto de hipótesis comprobadas, de manera que, bueno, pues estas van a constituir una unidad de sentido, pues mucho menor, ¿verdad? En lo que es el terreno de la investigación científica y van a ser pues ese marco de referencia del conocimiento, las cuales pues van a guiar ese proceso de investigación. Deben ser pues digamos robustas, es decir, superar las pruebas en contra, van a estar desarrolladas a partir de la experiencia personal, de la intuición, de los conocimientos y bueno, pues también de teorías previas, ¿verdad? Y bueno, pues la formulación de nuevas teorías requiere creatividad, requiere pues cierto espíritu crítico y bueno, capacidad de innovación. Vamos a ver entonces este video de repaso en donde vamos a ver pues estos tipos de marcos que hemos visto en este tema. Déjenme nada más veo si tenemos audio. Ok, perfecto. Ahí va.
Ok, aquí en este video pudimos ver, ¿verdad? Ejemplos de cómo los marcos, ¿verdad? Un ejemplo de cómo pudiéramos nosotros ir conformando los marcos, obviamente a partir de ese tema de investigación que nos propusieron. Ahora vamos a pasar a nuestra dinámica para repasar el tema que hemos visto el día de hoy, por lo cual pues les pido si se pueden conectar a esta aplicación. Acuérdense, la aplicación es kahoot.it y la clave de acceso es 698-6653. Sin espacios, ingresan a la plataforma www.kahoot.it y la clave de acceso es 698-6653. Vamos a ver unos 3. Ok. Bueno, si los que no puedan, bueno, pues lo pueden ver ahí por medio del chat. Unos 3 alumnos que se quieran integrar, que puedan en este momento. ¿Quién dijo yo? Sí, no te apures, Liliana. Muy bien. Guadalupe, Saraí. Uno más. Un valiente más que pueda por ahí. Bianca. Lisette. ¿Quién más está? Montserrat. Porque Lili dijo que en este momento no puede porque está conectado por el celular. Ok, Monse. Muy bien. ¿No más? ¿Nadie? Ah, muy bien. Saraí. Bianca. Ok, muy bien. Bueno, con ustedes 4 trabajamos. Acuérdense, no se apuren, no es el examen. Aquí la idea es de que ustedes podamos repasar, ¿verdad? Estos conceptos que acabamos de ver. Se vale, ¿verdad? Que nos equivoquemos, no pasa nada, no perdemos puntos, pero pues confirmamos, ¿verdad? Y rectificamos cuál es la respuesta correcta en el dado caso que, bueno, pues tengamos por ahí algún error. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar. Acuérdense que estas son preguntas de opción múltiple en las cuales ustedes van a seleccionar la respuesta que consideren es la respuesta correcta. Entonces, es por tiempo. Entre más pronto la contesten, pues les da más puntos. Muy bien. Son 4 preguntas y la primera nos dice que es todo el conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que está estudiando. De todos los marcos que estuvimos viendo, ¿qué tipo de marco tiene esta referencia? Conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que está estudiando. ¿Cuál será ese tipo de marco? ¿Será el histórico, el rojo? ¿Será el teórico, el amarillo? ¿Será el conceptual, el azul? ¿Será el marco de referencia, el verde? ¿Cuál será? De referencia, así es. Acuérdense, conocimiento previo, ¿cuál va a ser? Pues, ¿qué referencia tengo como investigador sobre ese tema que estamos estudiando? ¿Sale? Ok. Vamos a ver el siguiente. La siguiente pregunta nos dice que está constituida por un conjunto de hipótesis comprobadas. ¿Cómo se llama ese concepto que está constituido por un conjunto de hipótesis comprobadas? ¿Se acuerdan? Ahí esta les dio poquito tiempo. Teoría.
Así es, la teoría es la que está constituida por un conjunto de hipótesis ya comprobadas. ¿Ok? Las siguientes tienen poquito tiempo, así que vamos a pensar más rápidamente. Esta establece la evolución del objeto de estudio, describiendo su historia desde sus orígenes hasta el momento actual. Bueno, pues ahí en la pregunta ya viene la respuesta. ¿Qué tipo de marco es? En la pregunta viene la respuesta. Evolución del objeto de estudio, describiendo su historia desde sus orígenes hasta el momento actual. ¿Qué tipo de marco es? ¿Se acuerdan? A ver, Juliana, Liliana. Así es el marco histórico. Muy bien. Ok, vamos a ver la última. Nos dice que son elementos, que son características, atributos que se desea estudiar en el problema planteado. ¿Recuerdan qué tipo de conceptos eran? Que dijimos que las hay cuantificables, que las hay eh, um, cualitativas, cuantitativas, ¿se acuerdan? ¿Qué será? Indicadores, verde, categorías, azul, conceptos, amarillo, variables, rojo. Variables, las variables son las que nosotros queremos estudiar, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces el podio, a ver quién logró la mayoría de los conceptos, poder acertar. Muy bien, bueno, a ver quién logró 3 de 4. Bianca, muy bien, Bianca, felicidades. Y bueno, pues todas las que participaron, todos y todas que participaron, muy bien. Perfecto. Bueno, pues ahí si nos equivocamos, nada más hay que nuevamente retomar, ¿verdad? Lo que es los conceptos, para bien de que nos quede por ahí claro el tema, ¿verdad? Y pues a la hora de que se nos presente el examen, ay, perdón, antes de pasar ahí, vamos a pasar a ver qué es lo que debemos de estar desarrollando en lo que viene siendo esta semana. En esa semana ahora sí nos toca hacer una actividad y esta actividad es el marco teórico, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Porque luego me dicen que no se entiende. Y si no se entiende, bueno, pues pregúntenme por medio del apartado de mensajes. El tema en sí es el marco teórico, pero no significa que nada más van a poner ahí marco teórico y poner la descripción únicamente del marco teórico. ¿Cuántos marcos vimos? ¿Alguien que me pueda decir aquí en el chat o que me pueda decir por el audio, por micrófono? ¿Cuántos marcos vimos? 4, maestra. Ok. Y esos 4 son los que vamos a poner ahí. El tema puede ser tipos de marcos. Las ideas principales, los 4 tipos de marcos. Obviamente, en cada marco, las ideas secundarias serían, bueno, si hablamos, digamos, del marco conceptual, bueno, ¿qué hace el marco conceptual? Si hablamos del marco histórico, ¿qué hace el marco histórico? ¿Qué lleva el marco histórico? Si hablamos del marco referencial, ¿qué lleva el marco referencial? ¿Sí? Y ahora bien, también dentro de todos esos marcos vimos conceptos muy importantes como cuáles. ¿Se acuerdan? Los que acabamos ahorita, los últimos que acabamos de definir. Las variables y los indicadores. Variables, indicadores, vimos también categorías, vimos también qué otro concepto. ¿Se acuerdan? Lo de los establecimientos. Eh, um, teorías también vimos. Vimos variables, vimos indicadores, vimos categorías, vimos teorías, ¿sí?
Entonces, también esos conceptos deben de venir dentro de este cuadro sinóptico, ¿sí? Van a venir los 4 marcos, más los conceptos que obviamente van dentro de lo que es todo marco, ¿verdad? Teórico, se llama, como les dije, es un marco teórico, pero porque, tenemos que poner la teoría, ¿y a qué nos referimos por teoría? No a las hipótesis, pues, digamos, que ya fueron confirmadas, no, sino que van a ser todos los conceptos, las definiciones, todo lo que en sí llamamos nosotros teoría, que obviamente va a conformar, pues, ese apartado, ¿verdad?, que nos va a hacer entender y comprender el tema. ¿Sí? Entonces, van la definición de esos 4 marcos, más estos conceptos importantes que tienen que poner la definición, qué es una variable, igual y pueden ponerle, bueno, cómo se dividen las variables, qué son los indicadores, qué son los índices y subíndices, para qué sirven, ¿verdad? O sea, todo, ustedes por eso pueden tomar de referencia los conceptos más importantes que vemos siempre de un tema los exponemos en clase. Entonces, esto mismo ustedes van a tener que plantearlo, pero ahora de esta manera, como un cuadro sinóptico. ¿Sale? Se puede tomar todo lo que se expuso aquí, maestra, entonces. Así es, nada más que lo quiero más detalladito, ¿verdad? O sea, no decir, bueno, pues la maestra dijo, no, investiguen más, revisen en el libro, del libro de metodología. De hecho, recuerden que siempre en lo que viene siendo las páginas para el estudio y análisis y revisión de los temas, siempre les pongo de qué página a qué página ustedes, este, estudiar, ¿verdad? O investigar. Entonces, aquí está, miren, el tema abarca desde la página 89 hasta la 102 en cuanto a lo que es la construcción, pero, bueno, pues investiguen también ustedes en fuentes, confiables. Tomen de referencia la presentación en relación a lo que hemos visto el día de hoy, que les comenté que fueron 4 marcos, más todos los demás conceptos importantes que fueron las variables, los índices y subíndices, lo que vienen siendo las teorías, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, y bueno, cualquier duda ya saben que podemos verla por medio de lo que es el mensajero de la plataforma, ¿sale? Gracias. Bien, también ahí recuerden ver muy bien las rúbricas dentro de lo que viene siendo este cuadro sinóptico, pues aquí en lo que viene siendo la rúbrica, acuérdense que debe de llevar su portada, debe de llevar una introducción. Obviamente lo que es el contenido, pues va a ser el cuadro sinóptico, ¿verdad? Pero bueno, pues también incluyan conclusiones, incluyan bibliografía. Acuérdense que estamos en la materia de metodología. Y dentro de la materia de metodología, pues estamos preparándonos para tener esos conocimientos para el día de mañana que nosotros realizamos trabajos de investigación que obviamente son escritos. Uno de los puntos importantes es presentar las referencias bibliográficas consultadas en formato APA, ¿verdad? Entonces, acuérdense, les he compartido por ahí enlaces generadores para de todas las referencias que ustedes consulten, desde videos, imágenes, presentaciones, artículos. Todo se puede referenciar en formato APA. Nada más es cuestión de entrar a esos enlaces que les he compartido. Y bueno, pues según el recurso que ustedes estén consultando, se puede convertir automáticamente en formato APA. ¿Ok? Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda. Si quedó todo claro, Todo claro, maestra. Muchas gracias. perfecto. Bueno, pues Gracias, entonces, maestra, todo claro. gracias a ustedes y bueno, pues espero ver ahí sus avances en la plataforma. Y si no, pues cualquier dudita que lleguen a tener con toda confianza, pueden escribirme por medio del mensajero. Todo sea para que realicen correctamente la actividad. Aquí lo que nos interesa es de que, bueno, al realizar correctamente la actividad, ustedes ya le están avanzando para lo que es el estudio del examen, ¿sí?
Entonces, si hacen algo muy sencillo, no tan bien investigado, una actividad que nada más está por cumplir, pues, ¿qué les va a quedar? Pues, o sea, ya no van a avanzarle. Las actividades están hechas para que ustedes de cierta manera estén repasando los conceptos más importantes, específicamente ese tema, y eso les va a ayudar para como una herramienta de repaso para la presentación de su examen, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que están haciendo como una especie de resumen, pero pues en este formato, en un cuadro, en un esquema, ¿verdad? En una infografía, etcétera, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias a todos y nos seguimos viendo en la plataforma. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye. Hasta luego. Bye.